Bueno, buenas noches a todos. Gracias al director por la invitación a este evento, gracias a nuestro buen amigo Iván y gracias a todos ustedes por la asistencia. Cuando Napoleón invadió Alemania, nos lo recuerda Ortega y Gasset, y se acercaba a Weimar, Goethe decía: quisiera uno estar fuera, pero no hay fuera. Lo mismo es aplicable a la eleccionalidad. Es imposible ya vivir fuera de ella y equivocado, despreciarla o no estudiarla. Efectivamente, estamos ante el dilema al cual se ha referido ya el presidente García, de si estos nuevos medios nos están abriendo nuevos caminos de libertad o en realidad están constituyendo cárceles mentales conducentes a un totalitarismo que nadie desea. Nosotros, como lingüistas, como semiólogos, venimos estudiando en la escritura de los jóvenes decía antes de la llamada telefónica. También nos puede contar. Me disculparán, pero soy profesor universitario de toda mi vida y detesto los celulares en aula. Y en un evento académico lo detesto aún más. Pero bueno, decía que venimos estudiando las escrituras de los jóvenes desde hace un buen tiempo, ¿no? Porque hay que comprender antes de juzgar. Por eso, por ejemplo, nos llama la atención que gente inteligente, como Giovanni Sartori, sostenga que el único pensamiento es el verbal y que no reconozca pensamiento o abstracción alguna en otros lenguajes. La imagen, por ejemplo, para Sartori es simplemente un instrumento que no produce abstracción. No sé qué estaba pensando Sartori, que es un hombre inteligente, pero Manet, Monet, Renoir, ver un cuadro no produce abstracción. Un caso más de juicio sin comprensión es aquel que dice: los millennials son unos idiotas. Adjetivación casi póstuma de Humberto Eco, precisamente mencionado, ¿no?, por el presidente. Para mí, irreconocible en él, que en los 60s, ante el simple advenimiento de los medios masivos de comunicación, o sea, la televisión, básicamente la televisión, declaraba ya que estos medios de comunicación, obviamente este mundo electoral no estaba en sueños todavía, ¿no? Pero en los 60s, ante el advenimiento de los medios masivos de comunicación, Humberto Eco decía que se estaba configurando un nuevo panorama humano del cual era difícil situar sus confines, ¿no?, admitiendo que se estaba instalando ya un nuevo tipo de civilización y se requerían nuevos modelos políticos, éticos y pedagógicos. Lo decía Humberto Eco en los 60s, pero poco antes de morir en realidad. Ya no le gustó esta electoralidad fugaz y, bueno, calificó a los usuarios de idiotas. Como sabemos, el juramento de Estrasburgo es el escrito más antiguo en lengua romance conocido. Visto desde el latín clásico, sería una escritura de idiotas o ignorantes. Lo mismo podría decirse
de los que observaron en una lengua extraña las glosas emilianenses y silenses. Del imperfecto juramento de Estrasburgo nació el francés, y de las glosas sabemos que nació el castellano o español. Un gran lingüista como Vandris definió una lengua muerta diciendo que es aquella a la que no cabe cometer faltas, lo cual invertido equivale a decir que una lengua viva vive de cometerlas. Y mucho de eso lo estamos viendo. Lo cierto es que lengua y escritura, lenguajes y escrituras reflejan las necesidades expresivas de los hablantes. Y ocurre que con el advenimiento de la tecnología electoral se han introducido nuevos formatos para la expresión. Nuevos formatos para la expresión, ¿no? Tenemos el Twitter, en fin, los formatos que todos tenemos, ya estamos en esa cárcel. Básicamente eso significa decir mucho con pocos caracteres. Esa es una exigencia de este mundo electoral. Hasta ayer era un ideal hablar como se escribía. Un ideal hablar como se escribía. Mientras que hoy día el ideal es escribir como se habla. Por eso se han desaparecido las H y demás. Mientras, esto sí quisiera que subrayarlo, mientras en el lenguaje oficial se ha caído en lo que nosotros denominamos inflación lingüística, es decir, emisión de palabras sin referente, de palabras vacías, de palabras ambiguas, el lenguaje de las redes sociales transita aún por un decir balbuceante pero asertivo. O sea, mientras el lenguaje oficial es nada, porque está vacío de significado, de referente, el lenguaje de las redes es altamente asertivo. Se denomina lengua franca, y lo conecto con esto último para el tiempo, se denomina lengua franca aquella empleada fundamentalmente en los puertos o lugares de comercio en general, donde sujetos de distintas nacionalidades y lenguas tienen que buscar un código común para entenderse, para hacer sus negocios, para hacer sus transacciones. Se trata de un código pragmático y utilitario, que no produce conocimiento. O sea, no hay lengua que se vaya a derivar de la lengua franca. Por supervivencia individual y social, las personas que perciben inflación lingüística lo rechazan. El lenguaje es comunicación y nadie acepta palabras vacías o con un referente ambiguo, porque yo lo que quiero es comunicarme. Por el momento, en las redes sociales, la gente ha preferido la lengua franca al lenguaje oficial lleno de inflación lingüística. Por ello los emojis, ¿no? Validez universal. ¿Correcto? Corazoncitos, hamburguesas, no sé. X. ¿Correcto? Y hemos dicho que la lengua franca, esa que constatamos en las redes sociales, no produce conocimiento. Y por eso vemos que las redes sociales son aún amplificadores de una agenda política a la cual se hacía referencia hace un instante, trazada por los titulares de los diarios y recogida por los programas de televisión.
Obviamente hay una industria mediática detrás de todo esto que incluye diarios, encuestadoras y de pronto algunos elementos de los poderes públicos. Por huir de la inflación lingüística, la gente termina en la lengua franca. Y entonces nos surgen educación y cultura, hoy más que nunca, educación y cultura, en referencia no al pasado, sino en referencia al futuro. Y cuando estamos hablando de futuro, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando, por Dios, de lo que se llama el gen editado, o sea, el hombre editado, la vida creada artificialmente. De todo eso estamos hablando. Ese es el futuro. Nos guste o no nos guste. Un Estado como el actual es terreno fértil para el pensamiento único y totalitario. Aún cuando vivamos bajo el rótulo democracia, que es una palabra que ya se inflacionó porque ha perdido su referente. Pero no, en mi opinión no es política, pero yo no creo que ustedes se sientan representados. Se supone que el presidente de la República representa a. No creo que ustedes se sientan representados por ese presidente, por el presidente que tenemos. Y bueno, no voy a hablar de los congresistas porque no sé, de repente uno sentado por ahí. ¿No? Semióticamente hablando, la mayoría de los millennials, por problemas educativos, está asignada, y con eso termino, por lo que se conoce como percepción de individualidad vacía. Percepción de individualidad vacía. Lo que significa en buen cristiano que el código social manejado por esa industria mediática usurpa y expropia el código individual de los usuarios. Por eso yo felicito a todos los portales, porque de alguna forma, por lo menos los tres que están aquí, ¿no? Tratan de combatir esta tendencia, ¿no?, a la inflación y tratan de ser asertivos. Por el tiempo, debo decir que debo obviar algunas características que viene adquiriendo el lenguaje en las redes, la escritura en las redes, pero solamente por decirles una cosa y poner un ejemplo para terminar. Nosotros, los que crecimos leyendo nuestra pubertad, nuestra adolescencia, justo hablábamos de Stefan Zweig, ¿no?, Balzac, ¿no? Y bueno, esa fue nuestra pubertad y adolescencia, ¿no? Estábamos acostumbrados a las oraciones subordinadas, ¿correcto? A la subordinación. Los estudios lingüísticos, con eso termino, en el año 64, un individuo podía procesar cognitivamente hasta 7 oraciones subordinadas, hasta 7. Hoy día, por influencia y por la culpa
¿Acaso uno de los culpables? Por influencia de esto. A ver, ¿a cuántas subordinadas creen ustedes puede llegar cognitivamente un usuario? 2. De 7 a 2. O sea, si ustedes usan más de 2 subordinadas, le queman los fusibles, ¿no?, a todos los millennials. Y, o sea, no usen, y jamás introduzcan una subordinada con la palabra cuyo. El cuyo, pero hay una expresión, nosotros escribimos un libro hace mucho tiempo donde un orador de la calle decía: enseñarle un libro a un peruano es como enseñarle la cruz a Drácula, ¿no? Bueno, el cuyo, ¿no?, es, ¿no?, la cruz para mucha gente. No lo use, no lo use porque nadie lo va a entender, ¿no? Y bueno, es más difícil de procesar y también es más difícil de recordar. O sea, si ustedes usan muchas subordinadas, eso que subordinan, ¿no?, la gente se olvida. Y termino justamente, aquí hay, lo sé por algunas caras, ¿no?, algunos lectores de Marcel Proust, que es el rey de la subordinada, ¿no es cierto? Pero En busca del tiempo perdido era subordinación completa. Y James Joyce es más bien el hombre de las frases cortas, de las oraciones simples. Bueno, no se me molesten los amigos de Marcel, no, pero él está en retirada, mientras que la tendencia va por el lado de Joyce. Los jóvenes con mucha facilidad dicen: ya fue. Y hay un montón de cosas que ya fueron y que nosotros creemos que todavía siguen existiendo o las queremos revivir, ¿no? No se puede hacer políticas públicas, y con esto termino, ignorando la realidad. Y eso es lo que venimos haciendo los últimos años, negando la realidad. Con eso termino para dar oportunidad